Buenos días. En esta segunda sesión desarrollaremos el verbo. Debemos aprovechar este tiempo de Cuaresma para escuchar esta sed de Dios que habita en nosotros. No estamos solos en este momento de prueba. Confiémonos en Cristo. El verbo por su forma o conjugación. Es decir, vamos a desarrollar al verbo desde el punto de vista morfológico. Vamos a desarrollar a los verbos regulares y a los verbos irregulares. Los verbos regulares son los que al ser conjugados presentan lexema invariable o inalterable fonéticamente y desinencias típicas. Como vemos en el ejemplo, el verbo comer, com, es el lexema invariable y podemos decir comí, comiste, comí. Los verbos irregulares son los que al ser conjugados presentan lexemas variables o alterables fonéticamente, presentan desinencias atípicas. El verbo querer, quer, el lexema variable y podemos decir quise, quisiste, quiso. Como vemos, las desinencias son atípicas. Los verbos defectivos son los verbos que tienen conjugación incompleta, ya que por razones fonéticas, morfológicas o semánticas no admiten ser conjugadas. Los verbos impersonales son un buen ejemplo. Abolir, soler, acaecer, llover, garuar, ladrar y los demás onomatopéyicos. Los verbos auxiliares. Vamos a ver el verbo auxiliar ser. Es aquel que sirve para formar la voz pasiva. Gianmarco interpreta una canción. Voz activa. Un tema nuevo es interpretado por Gianmarco. Es interpretado, voz pasiva. Verbo auxiliar haber. Sirve para formar los tiempos compuestos. Jugué tenis con Pedro. Tiempo simple. He jugado tenis con Pedro. He jugado. Tiempo compuesto, puesto que necesita del verbo auxiliar haber. El verbo auxiliar estar. Este puede actuar como auxiliar de un gerundio. Estuve pensando en este tema. Estuve, verbo auxiliar y pensando, gerundio. Bien, entonces vamos a continuar desarrollando los accidentes gramaticales del verbo. Los accidentes gramaticales del verbo son el número, la persona, el tiempo, el aspecto y el modo. El número indica si la acción es realizada o recibida por una sola persona, singular, o por varias personas, plural. Ejemplo. Singular, yo estudio, pronombre y verbo en singular. Plural, nosotros estudiamos, de igual modo. La persona indica quién ejecuta la acción, relacionada con los tres elementos fundamentales de la comunicación: emisor, receptor y referente. Las personas pueden ser primera persona, segunda persona y tercera persona. Primera persona es quien habla y hablamos del emisor. Segunda persona es a quien se habla y hablamos del receptor. Tercera persona es de quien se habla y es el referente. El tiempo indica el momento en el que se ejecuta la acción verbal respecto del momento en el que se habla. Los tiempos fundamentales, presente, pasado y futuro. Tiempos verbales, tiempos simples y tiempos compuestos. Tiempo simple. Una sola palabra expresa la significación del verbo. Tiempo compuesto. Dos palabras expresan la significación del verbo. El verbo auxiliar haber más el verbo principal en participio pasivo. Mónica ha viajado a Huancayo. El aspecto se refiere al desarrollo interno de la acción verbal. Indica si la acción ya se acabó o no, o en todo caso recién se va a ejecutar. Tenemos el aspecto perfectivo e imperfectivo. Perfectivo señala la acción como acabado o concluido. Ejemplo, yo estudié, pretérito perfecto. Imperfectivo señala la acción como no acabada o no terminada. Yo estudiaba, pretérito imperfecto. El modo indica la actitud del hablante, es decir, la entonación con la que damos a conocer nuestras expresiones, relacionada con las tres funciones fundamentales del lenguaje. Tenemos el modo indicativo, potencial, subjuntivo e imperativo. Indicativo presenta la acción como algo real y objetivo. Niega o afirma algo categóricamente. Yo estudiaba.
Potencial. Presenta la acción como algo hipotético, condicionada a otro verbo subjuntivo. Si mis padres me ayudasen, yo estudiaría. Ayudasen, modo subjuntivo, y estudiaría, modo potencial. Subjuntivo. El emisor se abstiene de afirmar o negar categóricamente algo. Presenta la acción con duda o deseo. Imperativo. Se usa para dar órdenes o para pedir algo al oyente. Estudien bastante. Los verboides son formas no personales del verbo. Se denominan así porque son formas no conjugadas. Estos a su vez pueden ser infinitivo, participio y gerundio. El infinitivo es la forma sustantiva y cumple la función del núcleo de sujeto. Estos a su vez pueden ser simples o compuestos. Si son simples, sus terminaciones son ar, er, ir. Ejemplo, el vivir en paz es tarea de todos. Vivir cumple la función sustantiva. Compuestos. Se forman por el verbo auxiliar haber más participio. El haber amado fue lo mejor. Haber amado. Participio. Es la forma adjetiva del verbo. Participio activo y participio pasivo. El participio activo termina en ante, ente y ente. Ejemplo, participante, oyente y obediente. Participio pasivo. Regular y participio pasivo irregular. El participio pasivo regular termina en ado, ada, ido e ida con sus respectivos plurales. Niño, amado. Participio pasivo irregular terminan en cho, to, so, jo y fo. Ejemplo, cliente satisfecho, documento escrito. Gerundio. Es la forma adverbial del verbo y cumple la función de circunstancial. Pueden ser a su vez simples o compuestos. Simple. Termina en ando o yendo. Ejemplo, él sueña viviendo feliz. Compuesto. Se forma por el verbo auxiliar habiendo más participio. Ejemplo, habiendo concluido mi trabajo, concluí la cena. Muchas gracias.